Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Ríos Marín, aprendiz SENA, técnico en servicios y operaciones microfinancieras 2348155. En la siguiente presentación vamos a ver sobre los sistemas de administración de riesgos crediticios SARC. Los sistemas de administración de riesgos permiten a las compañías de seguros hacer una efectiva gestión de los riesgos inherentes a la actividad aseguradora. De esta manera, para que una aseguradora no se convierta en blanco de lavado de activos o esté expuesta ante eventos naturales o antrópicos como terremotos, incendios, entre otros, o a riesgos de mercado que afectan la viabilidad del negocio, es imprescindible efectuar la identificación, medición, control y monitoreo de los posibles riesgos a los cuales se enfrenta. Por esta razón, la oportuna gestión de los riesgos permite reducir la probabilidad de un evento o amenaza y minimizar las posibles pérdidas originadas por su ocurrencia, más aún cuando estos sucesos pueden poner en peligro el cumplimiento de los objetivos principales de la compañía. Pero no solo se necesita realizar una evaluación continua del perfil de riesgo al que la compañía debe hacer frente, sino también identificar las fortalezas que caracterizan los procesos desarrollados por la organización, además de apoyar a las áreas de gestión de riesgo desde diferentes orillas. Estos comités mantienen un contacto permanente con entidades como la Superintendencia Financiera, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Unidad de Regulación Financiera, entre otros entes gubernamentales y no gubernamentales vinculados a estos asuntos. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez hace referencia a la dificultad de una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo, debido a la incapacidad de convertir sus activos en liquidez sin incurrir en pérdidas. Una buena gestión del riesgo de liquidez en las empresas implica el mantenimiento de suficiente efectivo en caja, así como la posibilidad de acceder a créditos financieros o tener capacidad para liquidar sus activos con cierta inmediatez. Gestión óptima del riesgo de liquidez. La política de liquidez a seguir debe ser diseñada de acuerdo a las características propias de cada empresa, requiriendo de buenos sistemas de gestión de la información, establecer una medición y un control centralizados de la liquidez para analizarla bajo diversos escenarios y diseñar planes de contingencia ante posibles crisis previstas o de diversificar las fuentes de financiación, entre otras prácticas recomendables. Los sistemas y la frecuencia del seguimiento de la liquidez asegurarán que cualquier necesidad de fondos esté dentro de lo confortable para el negocio de la compañía. Riesgo administrativo es la probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por la deficiencia en la planeación, en los procesos, en controles o por falta de idoneidad de los empleados. Causas del riesgo: falta de planeación, estructura organizacional incoherente, falta de idoneidad de la dirección, falta de liderazgo, falta de integración entre la dirección y la parte operativa y productiva, ineficiencia en la adaptación a los cambios del entorno, toma de decisiones con información incompleta, mal clima laboral. El riesgo administrativo también posibilita la ocurrencia de una situación interna o externa que puede afectar negativamente el logro del objetivo a la gestión de un proceso. Efectos: procesos deficientes, inestabilidad y desarticulación en las áreas, baja productividad, no continuidad en los procesos, duplicidad de funciones, pérdida de esfuerzos y recursos, pérdida de posicionamiento en el sector, alta rotación de personal, pérdidas financieras. Riesgo de impago es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas por contrato. Este tipo de impago puede ser parcial o completo. Cuando el impago es parcial, una parte de la deuda emitida es recuperada por el prestamista de los fondos, mientras que cuando se produce un default completo, el deudor no paga absolutamente nada de la cantidad que debe. Las etapas del SARC.
que implementen o complementen las organizaciones solidarias vigiladas deberán contemplar como mínimo las siguientes etapas: identificación, medición, control y monitoreo. Identificación. Identificar los eventos y factores de riesgo que podrían afectar el perfil deudor y su capacidad de pago para el mercado objetivo que atiende la organización. Los eventos y factores que podrían afectar la recuperación de las garantías al momento de hacerlas efectivas ante un incumplimiento por parte del deudor. Para ello, se deberá tener en cuenta que para cada tipo de garantía podría haber eventos o factores iguales o diferenciados. Algunos eventos que afectan la administración y recuperación vía garantías se encuentran relacionados a sus riesgos asociados, tales como operativo, legal, entre otros. Medición. Las organizaciones vigiladas deben evaluar permanentemente el riesgo de crédito al que está expuesta su cartera, tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones e innovaciones. Dado que el perfil deudor y su capacidad de pago no es constante en el tiempo, se deberán adoptar metodologías de comportamiento de cartera para la calificación y estimación de deterioros, para llevar a cabo la medición en la etapa del ciclo de crédito de seguimiento y control del riesgo. Se deberán tener en cuenta dos factores asociados específicamente al riesgo crediticio. Primero, probabilidad de incumplimiento del deudor. Segundo, severidad o pérdida dado al incumplimiento. Control. El SAR debe permitir a las organizaciones vigiladas tomar las medidas conducentes para controlar el riesgo de crédito al que se ven expuestas en el desarrollo de sus operaciones. Esta etapa debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos. A. Permitir el control de los niveles de exposición al riesgo de crédito y los límites generales establecidos por las organizaciones solidarias. Y B. Permitir el control de los límites y niveles de exposición al riesgo de crédito consolidado por modalidades de cartera y tipos de deudor. Monitoreo. Las organizaciones deben llevar a cabo un seguimiento permanente de la evolución de su exposición al riesgo de crédito. Las organizaciones deberán definir límites de exposición al riesgo acordes con su apetito de riesgo y dentro de su capacidad en términos de liquidez, solvencia y solidez. El monitoreo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos. Guardar correspondencia con el volumen y complejidad de las operaciones desarrolladas por la organización solidaria. Evaluar permanentemente el riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones e innovaciones. Y permitir el seguimiento de los niveles de exposición al riesgo de crédito y los límites generales establecidos por la organización solidaria. En conclusión, se encontró que la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia en el año 2007 con respecto al SAR tuvieron un impacto importante en la gestión de riesgo de los establecimientos crediticios nacionales e incluso se logró aumentar el tamaño de la cartera de los establecimientos nacionales. Esto evidencia que una regulación más clara con respecto al SAR genera mejores políticas y procedimientos a nivel interno en las instituciones financieras y también contribuye al desarrollo del sector en el sentido que crece la cartera con mejores indicadores de riesgo crediticio. Se concluye que las entidades han tenido una buena capacidad de respuesta ante los cambios propuestos por la Superintendencia Financiera, lo cual sugiere que se están cumpliendo los objetivos del SAR en cuanto a infraestructura, talento humano, metodologías, procesos, estructura organizacional y gobierno corporativo, que es lo que se ha buscado desde la expedición de la Circular Externa 035 del 2006.
De esta manera, las mejores prácticas a nivel de la organización permiten alcanzar una rápida implementación de mejoras políticas de gestión del riesgo crediticio.